Capítulo 1. La segunda nave espacial desciende sobre la granja Kent en el vasto y caótico cosmos. Un rayo de luz pasó como un relámpago, atravesando incontables mundos vastos y caóticos. Cada mundo expulsó, esquivó o se escondió de la luz, como si ninguno estuviera dispuesto a acogerla. No fue hasta que la luz pasó por un gran universo omnipotente que sonó una exclamación de luz. A continuación, una fuerza de atracción absorbió la luz en el gran universo omnipotente. En un momento de aturdimiento, pareció como si un dragón dorado y un hombre apuesto asintieran con una sonrisa. El gran universo omnipotente de Marvel, Joseph, se presentó el hombre apuesto. El universo omnipotente de Dragon Ball Super, el dios dragón Zarama, también saludó, su presencia desapareciendo lentamente de la luz. Dragon Ball Super, originalmente un viajero, y ha condensado algunas de las diferentes habilidades raciales del mundo de Dragon Ball. Interesante, tales variables son realmente interesantes. Invertir en ello podría ahorrar mucho esfuerzo. La mirada de Joseph se movió de la luz al cúmulo central del multiverso del gran universo omnipotente, reflexionando por un momento antes de decir, una nave espacial Saiyan, entonces que se coloque en este universo, en una noche clara de 1992 en Kent Farm de Smallville Town, Kansas, Estados Unidos, Clark Kent, de 12 años, estaba sentado en el suelo, mirando el cielo estrellado con una mirada de anhelo y confusión en sus ojos. ¿En qué estás pensando, hijo? Estás en la edad del crecimiento y no es bueno saltarse el sueño. Jonathan Kent, con la apariencia típica de un granjero, se sentó junto a Clark, riendo cálida y audazmente. Siempre siento que las estrellas me hablan, como si quisieran decirme por qué me enviaron a este lugar. Clark parecía algo poético mientras continuaba mirando las estrellas, murmurando suavemente. Encontrarás la respuesta, Clark. Puede que te lleve toda una vida, pero recuerda lo que dije, no te apresures y no muestres tus habilidades frente a los demás. La gente teme lo que no entiende a menos que estés realmente listo para pararte orgullosamente frente a ellos y enfrentar todo. Jonathan frotó el cabello de Clark, hablando con seriedad. Hoy, salvaste a Lana y a los demás. Debes haber sentido su pánico e inquietud. Sé que no podías simplemente verlos morir frente a ti porque eres un niño de buen corazón, pero un día, quiero decir, si llega un día en el que no hayas descubierto cómo ponerte de pie y enfrentar todo, incluso si soy yo quien muere frente a ti, no deberías elegir salvarme con tus habilidades. Papá, los ojos de Clark brillaron con pánico, y miró a Jonathan con incredulidad, queriendo decir algo pero sintiéndose ahogado, incapaz de hablar, mientras Jonathan observaba a su hijo perdido en sus pensamientos. Recordó aquella noche de 1980, cuando una nave espacial aterrizó cerca de Kent Farm, y Jonathan y su esposa, Martha Kent, encontraron un bebé dentro. La pareja sin hijos pensó que era un regalo de Dios, por lo que adoptaron al niño y lo llamaron Clark por el apellido de soltera de Martha, y así Clark Kent se convirtió en un miembro de la familia. Los Kent originalmente pensaron que Clark era solo un niño extraterrestre común y corriente sin ninguna diferencia con un humano normal, ya que de hecho se parecía exactamente a un humano. Pero a la edad de 9 años, Clark despertó repentinamente sus habilidades. Innumerables voces entraron en sus oídos, y podía ver a través de los huesos y órganos humanos, lo que lo volvió casi loco. Con la persuasión de Martha, Clark comenzó a adaptarse a sus habilidades, al menos ya no le asustaban. Bajo la advertencia de Jonathan, Clark comenzó a ocultar sus anomalías, se quedó callado y a menudo era objeto de acoso verbal en la escuela. Hasta hoy, cuando Clark y sus compañeros de clase estaban en un autobús escolar cruzando un puente, los neumáticos explotaron de repente y el autobús perdió el control. El conductor, tratando de esquivar un automóvil que se acercaba, instintivamente giró el volante bruscamente, y el autobús se cayó por encima de la barandilla de protección y al agua. Mientras el agua inundaba el autobús y los compañeros de clase luchaban impotentes, perdiendo sus últimas bocanadas de aire, Clark no pudo contenerse. Reveló sus habilidades, empujó el autobús a la orilla y rescató a los niños que se estaban ahogando. Los padres se sintieron aliviados pero también temerosos, sin entender cómo Clark lo logró. Este miedo a lo desconocido, incluso a la protección de Dios, no pudo persuadirlos a disiparlo, aunque deberían haber estado agradecidos a Clark por salvar a sus hijos.
Y Jonathan, al ver a Clark confundido, lo llevó al sótano, señaló la nave espacial, reveló el origen de Clark y le entregó lo que parecía ser la llave de la nave espacial, pero incluso después de revelar el origen de Clark, Jonathan todavía no quería que se expusiera la anomalía de Clark, sabiendo muy bien el impacto y el miedo que la existencia de un extraterrestre desconocido en la Tierra traería a las mentes de las personas. Y lo más aterrador eran los diversos medios que los humanos seguirían. Por lo tanto, Jonathan sintió que incluso si alguien muriera frente a Clark, incluso si esa persona fuera él mismo, Clark no debería exponer sus habilidades para salvar al otro. Papá. 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 Justo cuando Jonathan estaba perdido en los recuerdos, la voz de Clark resonó, inicialmente vacilante, luego incrédula y finalmente con una emoción que no se podía ocultar. Esta era una emoción que Jonathan nunca había sentido de Clark antes. Miró desconcertado a Clark, solo para ver a Clark apuntando en dirección al cielo nocturno. Jonathan siguió instintivamente la dirección del dedo de Clark y, por un momento, sintió como si hubiera regresado a 12 años atrás. Una bola de fuego similar a un meteorito descendió cerca de Kent Farm, seguida de un ligero sonido de impacto. Marta también salió de la casa, y lo que sucedió frente a ella también se sintió inquietantemente familiar. Papá. Mamá. La nave espacial. Es una nave espacial, no un meteorito. Lo vi claramente. Antes de que Jonathan y Marta pudieran recuperarse, Clark ya estaba gritando y corriendo hacia la dirección del accidente. Jonathan y Marta, preocupados por la seguridad de Clark, lo siguieron apresuradamente. Pronto vieron a Clark inspeccionando una nave espacial esférica, aparentemente sin encontrar todavía una manera de abrirla, hasta que Jonathan y Marta se acercaron. Con un clic, la nave espacial se abrió en ese momento, y un fuerte grito resonó alrededor, igual que aquella noche de hace 12 años, el mismo ambiente vacío, el mismo grito fuerte, el mismo bebé alienígena desconocido, haciendo que los corazones de Jonathan y Marta se encogieran. Capítulo 2. La adopción y el futuro cambiante. Aunque Jonathan Kent le aconsejó a Clark que no revelara sus poderes ni siquiera cuando se enfrentaba a la muerte de un compañero de clase, fue para proteger al propio Clark. Sin duda, Jonathan era una persona amable, y Marta también. De lo contrario, Clark, atormentado por sus propias habilidades, no podría haber mantenido un corazón bondadoso, dispuesto a ayudar a los compañeros de clase que lo acosaban cuando estaban en peligro. Casi instintivamente, Jonathan y Marta no estaban dispuestos a dejar a un niño tan pequeño en el desierto, ni querían que el niño fuera descubierto por los funcionarios y sometido a un sinfín de experimentos. Además, por la actuación de Clark, Jonathan y Marta entendieron algo. Después de intercambiar miradas, supieron los pensamientos del otro. Sin esperar a que el emocionado Clark hablara, Marta dio un paso adelante y recogió al bebé. Fue entonces cuando Jonathan y Marta notaron que, aunque el bebé parecía exactamente un infante humano, había una pequeña cola parecida a la de un mono detrás de su trasero, lo que los tomó por sorpresa. ¡Ja! En ese momento, un grito vino desde un costado. Jonathan y Marta miraron instintivamente para ver a su hijo Clark levantando la nave espacial esférica, diciendo emocionados: «Creo que esta pequeña nave espacial debería colocarse al lado de mi nave espacial. Recuerdo que todavía hay espacio allí, está bien entonces». Al ver que Clark ya había levantado la nave espacial, la pareja Kent pasó por una variedad de expresiones pero no pudo refutar. La familia limpió apresuradamente los rastros circundantes y regresó a casa para ocultar cuidadosamente la nave espacial y al bebé. Sin que la familia Kent lo supiera, sus acciones estaban siendo observadas por otra persona, una loli de cabello negro flotando en otra dimensión, su cuerpo girando con una misteriosa luz mágica dorada. Al lado de la loli de cabello negro, una figura desnuda que emitía luz azul, deambulaba bajo la luz de la luna, observaba todo con ojos que brillaban con una luz azul pálida. Variables. La loli de cabello negro habló suavemente después de un rato. Se suponía que Jonathan tendría un solo hijo, ese es Clark, quien se convertiría en un dios entre los hombres. Pero ahora, todo ha cambiado. Doctor Manhattan, ¿qué piensa? El futuro de Jonathan estaba destinado a terminar en un tornado, pero ahora, no puedo ver su futuro, o mejor dicho, no puedo ver el futuro de esta familia en absoluto, lo cual claramente está algo mal. El Doctor Manhattan negó con la cabeza, hablando solemnemente. Desde mi nacimiento hasta ahora, he observado la línea de tiempo sin divergir. Teóricamente, hay innumerables futuros, pero el futuro de este universo solo tenía una trayectoria predeterminada. Y ahora, con su llegada, el futuro se ha vuelto incontable. ¿Puede la gema del tiempo ver todos los futuros que le conciernen, hechicero supremo?
Aparentemente ordinario, pero lleno de variables. El cuerpo de Lolian Cientuan brilló con una tenue luz verde antes de sacudir la cabeza, hablando misteriosamente. Su llegada es abrupta, su nave espacial no es de este universo. Además, algunas ciudades en este mundo son extrañas, como gemelas, con estructuras idénticas pero nombres diferentes, ubicadas cerca una de la otra. Los ojos del Dr. Manhattan brillaron con confusión. Desde el momento en que obtuvo sus habilidades, el universo no debería haber tenido secretos para él, sin embargo, descubrió que todavía había muchas cosas que no entendía. Butch. Cuando el Dr. Manhattan terminó de hablar, una regla a la que no pudo resistirse lo atrapó. Felicitaciones, has sido elegido por los superiores por tus habilidades, promovido a ser un observador. A partir de ahora, somos colegas. Un observador calvo apareció de repente, estrechando alegremente la mano del Dr. Manhattan. A partir de hoy, tu trabajo es observar y registrar los acontecimientos en este universo desde fuera de las dimensiones cósmicas, sin intervenir. El observador calvo no le dio al Dr. Manhattan la oportunidad de hablar, miró a la Loli ancestral con una mirada burlona, asintió y desapareció con el Dr. Manhattan. TCH. Te lo mereces, andar desnudo, es indecente, especialmente siendo tan pequeño. ¿De verdad pensaste que estabas por encima de todo? ¿Diciendo lo que quieras? Al ver desaparecer al Dr. Manhattan, la Loli ancestral se burló con desdén. Sigo sin pensar que debería lucir así, ya sea como una mujer calva o un anciano de cabello blanco, sería más apropiado para mi estatus. ¿Pero dije algo malo? Los pensamientos de la Loli ancestral parpadearon y su forma desapareció sin dejar rastro. En la casa de los Kent, Jonathan fue a la ciudad durante la noche para comprar varios artículos para bebés y alimentó al bebé con fórmula. Después de ver al bebé quedarse dormido, la familia suspiró aliviada. Clark, tú vete a dormir primero, se está haciendo tarde. Tu mamá y yo todavía tenemos algunas cosas que discutir. Incluso notando la emoción sin precedentes de Clark, Jonathan despidió a Clark sin piedad. Claramente, la próxima reunión familiar no incluía a Clark. No soy responsable en absoluto. Clark murmuró en voz baja, pero sus ojos estaban en blanco, claramente tramando algo. Desde que descubrió la nave espacial y al bebé extraterrestre, Clark se había vuelto mucho más animado y alegre, como si el impacto del incidente del autobús escolar en él hubiera desaparecido por completo. ¿Vamos a adoptar a este niño? Después de un rato, mirando al bebé dormido, Jonathan fue el primero en hablar. ¿No lo has decidido ya? Marta sonrió suavemente y dijo en voz baja. Clark es diferente a la gente normal. Aunque no lo diga, podemos decir que es bastante solitario y no tiene muchos amigos. Además, para nosotros, Clark es el mejor regalo de Dios. Cuando nos perdimos, Clark vino a nosotros, aportándonos calidez de manera similar. Cuando Clark se perdió, este niño vino, ayudando a Clark a superar la sombra del incidente diurno. ¿No es él el mejor regalo para Clark? ¿Sí? Nunca había visto a Clark tan emocionado y animado antes. Antes era demasiado tranquilo y con la presión de sus habilidades, me preocupaba su salud mental. Jonathan se rió, encogiéndose de hombros. Además, si no lo adoptamos, ¿realmente podríamos regalarlo? Es bueno para Clark tener un compañero. Supongo que Clark luchará por cuidarlo, lo que podría ahorrarnos algo de esfuerzo, pero, ¿su cola? Marta notó que la cola estaba enrollada detrás del trasero del bebé y dijo con vacilación. ¿Qué pasa con su cola? Clark no se ve diferente a nosotros, pero este niño, todo lo demás está bien, excepto esta cola. Veamos qué piensa Clark. Si se puede quitar sin hacerle daño, no importa, ocultémosla por ahora. La ropa puede cubrirla y solo debemos tener cuidado al cambiar pañales. Jonathan miró la cola del bebé, dudó en sugerir que se la quitaran y finalmente sacudió la cabeza con impotencia. Capítulo 3. Estoy aquí. Gritó Clark en cuanto Jonathan terminó de hablar. A pesar de la distancia que había entre ellos y la habitación de sus padres, su superaudición le permitió captar cada palabra de la conversación. Sí, Clark había estado escuchando a escondidas todo el tiempo, lo cual era su manera de unirse a la reunión familiar disfrazado. ¿Qué estás haciendo aquí? Jonathan fingió estar enojado y miró a Clark con enojo. Por supuesto, Jonathan y Marta eran muy conscientes de la superaudición de Clark. Simplemente no permitieron que el joven Clark expresara sus opiniones en la reunión familiar, pero las escuchas a escondidas eran tolerables. Y Jonathan acababa de mencionar a Clark porque quería que Clark viniera a ver al bebé. Oye, vine a ver la cola de mi hermano. Oh, acabo de ponerle un nombre a mi hermano, Robert Kent. ¿Qué te parece?
Al enfrentarse a la llegada de un nuevo hermano, Clark se mostró algo descarado, comportándose finalmente como un niño de 12 años. Robert Kent. Es un buen nombre, pero como has oído, ya que lo has nombrado, necesitas tomarte el tiempo para cuidarlo adecuadamente, ¿entiendes? Jonathan y Marta intercambiaron una mirada, sin oponerse al nombre, pero diciéndole seriamente a Clark. Esto te hará saber lo difícil que es ser padre. Mamá, papá, han trabajado duro. De ahora en adelante, yo me encargaré de Robert. Al escuchar esto, el rostro de Clark se puso serio mientras lo prometía en voz alta, luego agregó tímidamente. Entonces, ¿no podemos cortarle la cola a Robert? Es parte de su cuerpo, y cortarla definitivamente dolería. Además, descubrí que su cola es más vigorosa que sus extremidades. Incluso podría volver a crecer si se la cortan. No lo hagamos sufrir, está bien, te escucharemos. Pero ahora tienes una tarea adicional. No solo necesitas protegerte y no revelar tus poderes, sino que también necesitas proteger a Robert y evitar que descubran su cola. ¿Está bien? Jonathan suspiró mirando la cola de Robert, luego le dio instrucciones a Clark. Misión aceptada. Clark prometió solemnemente, dándose una palmadita en el pecho. Está bien, puedes irte a dormir ahora. Me encargaré de los procedimientos de adopción mañana. Marta, tú ordena la ropa vieja de Clark. Menos mal que aún no nos hemos deshecho de ella, Jonathan agitó la mano, despidiendo a Clark de nuevo. Así, Robert se convirtió en un nuevo miembro de la familia Kent. Con este hermano, Clark se volvió mucho más alegre, pasando su tiempo libre cuidando a Robert. A pesar de muchos momentos embarazosos en el cuidado de los niños, Clark disfrutaba cada momento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Clark comenzó a sentirse desconcertado porque Robert, a medida que crecía, parecía algo aburrido. Aparte de realizar funciones humanas básicas, apenas hablaba, comportándose como un robot que sigue un programa establecido, incluso cuando lo acosaban. Clark se preguntó si Robert era como su yo más joven, ocultando sus anomalías por miedo a ser descubierto. Pero después de una observación minuciosa, Clark se dio cuenta de que ese no era el caso de Robert. Afortunadamente, gracias a las cuidadosas instrucciones de la familia Kent, la cola de Robert nunca fue descubierta. 15 años después, cuando Clark tenía 27 años y Robert 15, Robert recuperó gradualmente la conciencia. ¿Este lugar? ¿Un mundo nuevo? ¿He transmigrado de nuevo? Sentado en un pajar, los ojos de Robert parpadearon con confusión mientras 15 años de recuerdos se fusionaban lentamente con sus recuerdos de antes de la transmigración. ¿No era mi deseo tener el máximo potencial, desarrollar mi fuerza paso a paso? ¿Cómo transmigré de nuevo? Resulta que Robert no era nuevo en la transmigración. Alguna vez fue un adolescente típico en la Tierra, obsesionado con Dragon Ball y coleccionando fervientemente figuras de Dragon Ball. En una era sin compras en línea, gastó una cantidad significativa de dinero en un puesto callejero para comprar 7 Dragon Balls bien elaboradas. Antes de que Robert pudiera esconderle las Dragon Balls a su madre y calcular el costo por Dragon Ball, los orbes brillantes lo transportaron al mundo de Dragon Ball. Al ingresar al mundo de Dragon Ball, Robert no entró en pánico. Para un adolescente justo, ingresar a su mundo favorito era un sueño hecho realidad. Por lo tanto, Robert se embarcó en aventuras en el mundo de Dragon Ball, convirtiéndose en amigo y rival de Goku, creciendo paso a paso. Desafortunadamente, el dragón de la Tierra tenía un poder limitado y no podía otorgarle sangre Saiyan a Robert. Al final, Robert eligió que el dragón maximizara las capacidades de recuperación de su cuerpo. Esta habilidad le permitió a Robert tener más energía y tiempo para entrenar, manteniéndose al ritmo de mejora de Goku, incluso superándolo en ocasiones. Aunque Robert derrotó a Krillin pero perdió ante el maestro Roshi en su forma de dragón en el 21º torneo mundial de artes marciales, derrotó al maestro Roshi, Tien Shinhan y Goku en el 22º torneo, llevándose el campeonato. Sin embargo, en el 23º torneo, a pesar de no aflojar el paso, Robert derrotó a Kami pero perdió ante Piccolo Jr. Mientras la Tierra enfrentaba crisis tras crisis, Robert trabajó aún más duro, convirtiéndose en el terrícola más fuerte entre los guerreros Z, superando incluso al Namekiano Piccolo, pero aún muy por detrás de Goku y Vegeta. Con la aparición de Beerus y otros seres poderosos, junto con las Super Dragon Balls y las Black Star Dragon Balls, Robert reavivó su deseo. Finalmente, Robert encontró las Super Dragon Balls y pidió su deseo.
A diferencia de Hako y Granola, quienes deseaban tontamente convertirse en los guerreros más fuertes del universo, Robert, que había vivido en el mundo de Dragon Ball durante años, mantenía su sincero deseo de hacerse más fuerte. Consideraba que desear ser el más fuerte del universo era un insulto a un verdadero guerrero. Robert eligió que el dragón le otorgara el máximo potencial, queriendo desarrollar y mejorar su fuerza paso a paso, para alcanzar y superar a Goku y Vegeta. Pero lo que Robert no esperaba era perder el conocimiento después de escuchar la declaración del Super Dragón de cumplimiento de deseos, solo para llegar a este nuevo mundo, fusionando sus recuerdos hace apenas unos momentos. Capítulo 4. 15 años de cálidos recuerdos familiares permitieron a Robert adaptarse lentamente a este nuevo mundo y aceptar a su nueva familia. Después de todo, esos 15 años de experiencia fueron reales y genuinos, y el cuidado y la preocupación de la familia Kent por él no tenían ningún motivo oculto. Se necesitan personas realmente buenas para cuidar y nutrir con paciencia a un alienígena casi demente que apenas se comunica con los extraños, como lo hizo la familia Kent durante tantos años. Por lo tanto, en el corazón de Robert, la familia Kent se convirtió en sus parientes en este nuevo mundo. La razón por la que Robert estaba tan seguro de que había transgredido a un nuevo mundo era que se encontraba en la Tierra. En la cosmovisión de Dragon Ball, solo los universos 6 y 7 contienen la Tierra, y la Tierra del universo 6 fue restaurada por un deseo al dios de la destrucción. Incluso incluyendo varias líneas de tiempo futuras variantes, ninguna tenía una Tierra en un estado de numerosas naciones soberanas como esta. En el mundo de Dragon Ball, a excepción de unos pocos países pequeños, la Tierra está en gran parte unificada, y tanto los humanos como los animales forman parte del Reino Tierra. La Tierra de este mundo parece tener la misma disposición geopolítica que la Tierra antes de la transmigración de Robert al universo de Dragon Ball, pero Robert estaba seguro de que esta no era su Tierra original. Las diversas exhibiciones de su hermano Clark le dijeron que este era un mundo habitado por un guerrero con un físico poderoso. Aunque parecía que este guerrero no era un gran luchador, de hecho era poderoso. Más aún, Robert sintió vagamente que las habilidades que mostraba casualmente Clark se parecían a las de un personaje de cómic llamado Superman, aunque Robert no podía estar seguro. Robert solo conocía vagamente a Superman como personaje de cómic. No conocía los detalles, especialmente porque Clark carecía del icónico símbolo rojo S. Además, en la era de Robert antes de la transmigración, las adaptaciones cinematográficas de los cómics no se habían vuelto populares en su entorno. Lo que más atraía a Robert y a sus compañeros eran los grandes mangas shonen como Dragon Ball, Slam Dunk, Bleach, Naruto y One Piece. Fue más tarde cuando títulos como Dr. Slump, Old Master Q y las obras posteriores de Manhwa Comics se hicieron populares, como lo demuestran las ventas de mangas y libros de pegatinas en las escuelas. Antes de su transmigración, Robert solo había oído hablar vagamente de Superman, Spider-Man y Batman, sin saber nada de sus nombres ni historias. Por lo tanto, para Robert, este era un mundo casi completamente desconocido, pero afortunadamente, este mundo desconocido parecía albergar seres poderosos. El hermano Clark también es un extraterrestre, adoptado por mamá y papá después de que su nave espacial aterrizara cerca. Robert pensó en Clark, con los ojos iluminados de emoción. Goku también tuvo una experiencia similar. La existencia de extraterrestres al menos prueba que hay seres poderosos en la civilización de este universo. Incluso si la Tierra carece de muchos seres poderosos, con las 2 naves espaciales en casa, puedo viajar al espacio para encontrar seres fuertes para entrenar y luchar. Robert había experimentado muchos viajes espaciales. Mientras hubiera oponentes lo suficientemente fuertes, incluso los viajes espaciales largos y solitarios no podían disuadir la determinación o la paciencia de Robert. En su sed de batalla y oponentes formidables, Robert no estaba menos ansioso que cualquier Saiyan de sangre pura. ¿Eh? Espera, ahora soy un Saiyan. Aunque no estoy completamente seguro de por qué vine aquí en una cápsula Saiyan, parece que el Super Dragón ha reconocido el potencial de un Saiyan. Al darse cuenta de esto, Robert apretó los puños, sus ojos brillaban de emoción y anticipación. Con el cuerpo de un Saiyan, definitivamente superaré mis límites anteriores y lograré una mayor fuerza. Robert, ese es un buen nombre, algo relacionado con Kakaroto y Vegeta. De ahora en adelante, soy el Saiyan Robert. Wosh. Justo cuando Robert estaba deleitándose con pensamientos sobre el futuro, una figura se acercó rápidamente. Con la fuerza actual de Robert, no pudo detectar esta figura de antemano. Después de todo, él era solo un Saiyan común y corriente sin entrenamiento.
A pesar de su calidad física naturalmente superior en comparación con los humanos, Robert todavía tenía un largo camino por recorrer para igualar a los verdaderos poderosos, especialmente porque el recién llegado era Clark, quien había estado tomando el sol durante 27 años. Robert. Clark, recortado contra el sol y brillando con una luz dorada, apareció ante Robert con una mirada perpleja. Claramente, notó algo diferente en Robert. Hermano. Robert le sonrió a Clark y asintió, explicando suavemente. El impacto cuando la nave espacial aterrizó podría haber sido demasiado fuerte, por lo que mi cerebro, para protegerse, selló la mayor parte de mi conciencia. Afortunadamente, ahora me he recuperado por completo. Perdón por preocuparte. Durante 15 años, el comportamiento aturdido de Robert había preocupado profundamente a la familia Kent. Sin embargo, debido al estatus especial de Robert y su cola claramente no humana, no se atrevieron a llevarlo a un hospital para que lo examinaran. Fue la visión similar a los rayos X de Clark lo que aseguró a los Kent que Robert no tenía enfermedades ocultas. De lo contrario, podrían haber considerado cortarle la cola a Robert antes de llevarlo a un chequeo. ¿En serio? Eso es genial. Se lo diré a mamá y papá de inmediato. Celebraremos esta noche. Clark estaba muy contento, ansioso por compartir las buenas noticias con sus padres. Espera. Robert detuvo rápidamente a Clark, su mirada intensa y llena de espíritu de lucha. Hermano, quiero probar tu fuerza. Aunque mi energía es débil y no puedo sentir completamente tu poder, sé que eres fuerte. ¿Energía? Clark hizo una pausa, luego respondió vacilante. ¿Es esa tu habilidad especial? Puedo ver que los órganos y células de tu cuerpo son mucho más fuertes que los humanos normales, lo que te hace mucho más fuerte incluso que los adultos bien entrenados. Entre todas las personas que he conocido, eres el más fuerte además de mí, pero comparado conmigo, es posible que aún debas crecer un poco, ya que aún eres joven y no te has desarrollado por completo. La declaración objetiva de Clark sonó como una jactancia, quizás encarnando la verdadera modestia. Sin embargo, el término humilde fanfarronería no había sido acuñado en la era de Robert. El comentario de Clark sobre que Robert no estaba completamente desarrollado era cierto, tal vez debido a la genética Saiyan o simplemente por tener 15 años. En la actualidad, Robert medía solo 1,61 metros, entre los más bajos de su escuela, contando tanto a los niños como a las niñas. Aunque a Robert no le importaba demasiado, después de fusionar recuerdos y conocer su cuerpo, todavía se sentía un poco impotente y molesto. Capítulo 5. La primera batalla de un Saiyan con un kryptoniano. Vamos, pruébalo. Sabes que no puedo hacerte daño. Después de recuperar sus sentidos, Robert miró a Clark con una sonrisa y dijo, nunca te he visto entrenar tus habilidades. Tener un cuerpo tan poderoso pero no entrenar es un desperdicio. Quiero ver tus habilidades de combate, hermano. No me gusta pelear, así que de hecho no he entrenado mis habilidades, o mejor dicho, no me gustan estas habilidades. Clark suspiró suavemente y dijo, Robert, parece que realmente disfrutas pelear. Exactamente, me encanta pelear, entrenar y la sensación de hacerme más fuerte. Robert asintió afirmativamente, su expresión ligeramente emocionada y orgullosa. Podría decirse que amar la batalla es un talento innato mío, especialmente ahora que soy un Saiyajin. Este gen guerrero está aún más grabado en mi sangre. ¿Saiyajin? ¿Esa es tu raza? ¿Conoces tu origen? Clark hizo una pausa por un momento, mirando a Robert con entusiasmo. ¿También conoces el mío? Lo siento, no sé cuál es tu origen. Mi raza está impresa en mi memoria, pero no sé cuál es la tuya. Robert negó con la cabeza en tono de disculpa y luego añadió con seriedad. Sin embargo, teniendo en cuenta tus habilidades, también debes provenir de una raza poderosa. Esas habilidades son las manifestaciones de tus talentos raciales, ya sea que las aceptes o no, te acompañarán de por vida. Aceptar estas habilidades podría ayudarte a comprender mejor tus orígenes y por qué te enviaron a la Tierra. ¿No es eso algo que has estado buscando? ¿Aceptar mis habilidades? Clark miró sus manos y se quedó en silencio. Sus ojos parpadearon con una luz roja que luego se desvaneció lentamente. Exactamente. Roberta asintió con la cabeza. Y no tomarte el tiempo para mejorar tus habilidades durante la paz significa que te arrepentirás cuando llegue el peligro y no seas lo suficientemente fuerte. No querrías conocer ese sentimiento, ¿verdad, hermano? ¿Tu planeta pasó por muchas crisis? Clark volvió a la realidad y habló en voz baja. ¿Podría mi planeta también haber enfrentado crisis?
No sé si tu planeta enfrentó alguna crisis, pero mi planeta, bueno, solo pasó por una docena de crisis de destrucción planetaria y algunas instancias en las que el universo entero casi fue borrado. Robert se rió, extendiendo sus manos mientras criticaba ligeramente la tierra del mundo de Dragon Ball, luego miró a Clark a los ojos, llenos de voluntad de luchar. Entonces, para evitar ser impotentes ante la crisis, es mejor entrenar y mejorar nuestra fuerza durante los tiempos de paz. ¿Quién puede decir con certeza que este planeta no enfrentará ninguna crisis? Entonces hagámoslo. Déjame ver el poder de tu raza guerrera. Después de un momento de silencio, Clark respiró profundamente y miró a Robert con seriedad. Rip. Cuando Clark terminó de hablar, los pantalones de Robert se rasgaron y una cola parecida a la de un mono asomó. Tus pantalones. Clark miró a Robert, molesto. ¿De qué hay que preocuparse? De todos modos, son mis pantalones. Robert corrió hacia Clark y gritó. No lo olvides, la batalla ya ha comenzado. Originalmente eran mis pantalones. Clark pensó que Robert, que ya no era el pequeño regordete y lindo, era mucho menos encantador que antes, especialmente cuando causaba problemas como romperse los pantalones. Aún así, frente a la carga de Robert, Clark todavía no tenía la intención de atacar, sino que eligió defenderse. Clark siempre había tenido cuidado de controlar su fuerza en la vida diaria, sin usar sus poderes más allá de los límites humanos. Pero luchar era completamente ajeno a Clark. No sabía qué tan fuerte sería si no contenía sus golpes. Clark temía que un solo golpe pudiera matar a su hermano menor, especialmente porque no podía controlar con precisión la fuerza de cada golpe. Entonces, era mejor bloquear los ataques de Robert, ya que la fuerza de Robert no podía dañarlo. En opinión de Clark, la velocidad de carga de Robert no era rápida, incluso lenta en comparación. Aunque Robert era más rápido que Usain Bolt, Clark era naturalmente mucho más fuerte. Whoosh. Inesperadamente, cuando Clark vio el puñetazo de Robert e instintivamente levantó el brazo para bloquearlo, falló y la figura de Robert se convirtió en una imagen residual que se desvaneció. ¡Boom! Al momento siguiente, Clark sintió un ligero impacto en su barbilla, pero su cuerpo y su cabeza no se movieron. En cambio, una figura salió volando. ¡Ay, ay, ay! Gritó Robert, sosteniendo su puño. Sabía que Clark era fuerte, pero no anticipó que el cuerpo de Clark fuera tan duro sin ningún refuerzo de energía. Robert, ¿estás bien? Clark, sorprendido, se dio cuenta de que Robert había acelerado de repente para esquivar su brazo, pero no estaba seguro de cómo. La pelea aún no ha terminado. Robert se negó obstinadamente a que Clark se acercara, colocando sus manos a los costados mientras la energía comenzaba a acumularse. Kamehameha. Esta era la primera vez en esta vida que Robert usaba la onda Kamehameha. Como este cuerpo Saiyan no había sido entrenado, la carga era lenta. Clark miró a Robert, desconcertado. Podía ver cada órgano dentro de Robert y la energía arremolinándose alrededor de sus manos, pero no lo entendía. ¡Boom! Mientras Clark todavía estaba confundido, la onda Kamehameha se liberó, quemando una marca en el suelo. ¡Zap! Casi instintivamente, Clark disparó una visión de calor, dispersando la onda Kamehameha, luego se sorprendió. Clark, Robert, uf. 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 Antes de que Clark pudiera reaccionar, un cansado y conmocionado Robert se sentó en el suelo, jadeando por aire. Esta onda Kamehameha había drenado toda su energía. Claramente, la primera batalla entre un Saiyan y un Kryptoniano terminó en un gran fracaso. Pero al ver a Robert ileso, Clark también respiró aliviado. Capítulo 6. Esa noche, en la casa de los Kent, la noticia de que Robert había recuperado la conciencia les produjo una inmensa alegría, pues les aliviaba la pesada carga de preocupaciones que habían soportado. Ya no tenían que preocuparse por lo que le sucedería a Robert cuando creciera. Por sugerencia de Clark, la familia decidió preparar un gran banquete para celebrarlo y, como Robert insistía en que tenía hambre, la comida siguió aumentando hasta que fue suficiente para alimentar a 10 personas. Sin embargo, el señor y la señora Kent, junto con Clark, no habían previsto el asombroso apetito de Robert. ¡Oh nom nom! Si la familia Kent estuviera familiarizada con los modismos, podrían describir la alimentación de Robert como devorando como un tornado o devorando como un tornado. La familia Kent estaba atónita. Mientras los Kent todavía estaban en estado de shock, Robert había limpiado todo lo que había en la mesa, excepto lo que había en sus propios platos. Este momento ayudó a Robert a entender por qué personajes como Goku del mundo de Dragon Ball podían comer tanto.
Aunque Robert había experimentado hambre posterior a la batalla en el mundo de Dragon Ball, no era nada comparado con la cantidad que acababa de consumir, equivalente a las comidas de 7 personas, y aún así, todavía no se sentía lleno. Aún más, Robert se dio cuenta de que durante los últimos 15 años, su cuerpo nunca había estado verdaderamente saciado, después de todo, con su conciencia no completamente despierta y solo los instintos básicos guiando sus acciones para parecer normales, su ingesta diaria de alimentos no era diferente a la de una persona promedio. Esta podría ser una de las razones por las que, a pesar de tener 15 años, Robert medía solo 1,61 metros de altura, un pensamiento que se solidificó en su mente. Robert, ¿puedes comer? ¿De verdad puedes comer tanto sin sentirte llena? Marta preguntó preocupada, aunque tengas hambre, comer tanto de golpe podría ser malo para ti, ¿no? Mamá, no te preocupes. La comida que ha comido ya está digerida, y parece que aún no está lleno, dijo Clark, después de observar atentamente a Robert, con un dejo de impotencia en su voz. Ajá. Marta y Jonathan intercambiaron miradas perplejas, sin saber qué decir, sin haber esperado que el rasgo extraordinario de su segundo hijo alienígena fuera su apetito. Quizás debería preparar más comida, sugirió Marta después de un momento, riendo de repente cuando vio a Robert frotando torpemente su estómago. Sintió que esta versión de su hijo parecía más un ser real y vivo en comparación con su estado anterior sin respuesta. Comparado con la versión robótica de Robert, Marta prefería esta versión vivaz y emocional, a pesar de que su apetito abrumador le causaba dolor de cabeza e impotencia. Si así es como Robert siempre come, el tiempo, el esfuerzo y el dinero gastados en la preparación de alimentos aumentarían significativamente, no es necesario. Encontraré algo para comer afuera. Robert detuvo rápidamente a Marta, entendiendo que seguir comiendo así en casa no era una solución. Alimentarse solo era un mejor enfoque. Después de todo, el apetito de un Saiyan podría ser una gran carga para una familia. Antes de casarse con Goku, Kiki era algo rica, pero después del matrimonio, aprendió a ser frugal. La tensión económica incluso llevó a Gohan a participar en el torneo mundial de artes marciales por un premio en dinero. La familia Ken no era pobre, especialmente con una granja y la ayuda de Clark. Jonathan estaba relativamente sano. Mantener a 2 niños hasta la edad adulta, incluso permitiéndoles formar familias en la granja, normalmente no sería un problema. Pero para un Saiyan como Robert, comer sin restricciones, incluso de la comida más barata, podría arruinar a la familia Kent en cuestión de años. Así, Robert salió de casa con los condimentos y desapareció en la noche. Robert. ¿A dónde vas? Jonathan y Marta estaban algo asustados cuando Robert salió corriendo en la noche, preocupados por su seguridad. Está bien, lo seguiré. No habrá ningún problema. Termina tu comida y descansa temprano. Clark, entendiendo la intención de Robert, tranquilizó a sus padres y lo siguió. Ten cuidado. Incluso sabiendo las capacidades de Clark, los Ken lo advirtieron, luego suspiraron y continuaron comiendo, aunque sin mucho apetito. Robert es un niño tan bueno, se volvió tan considerado justo después de recuperarse. Marta suspiró suavemente después de un rato. Puede comer tanto, que ni siquiera necesitaremos lavar los platos. Me preocupa que pueda comenzar a comer los platos después, bromeó Jonathan, insinuando las serias implicaciones financieras del apetito de Robert. ¿Crees que la baja estatura de Robert se debe a que su raza come mucho, pero nunca comió lo suficiente antes? Marta especuló con una mezcla de vacilación y culpa. Jonathan se detuvo, considerando la posibilidad. La falta de nutrición suficiente podría, de hecho, atrofiar el desarrollo de un niño en crecimiento. Sintiéndose culpable, Jonathan decidió. Si es necesario, pediremos un préstamo para otra granja. Con la ayuda de Clark, casi no necesitaré trabajar más. Discutámoslo con Clark cuando regrese, sugirió Marta, preocupada por la salud de Jonathan y el futuro de la familia. Hablando de eso, ¿no hay un concurso de comer hamburguesas en Missouri? Tal vez Robert podría intentarlo. Con su apetito, dudo que alguien pueda vencerlo. Propuso de repente Jonathan, emocionado ante la idea. Aunque no gane, al menos sería una buena comida para él. Es un concurso para glotones, así que nadie encontraría inusual su capacidad para comer.
Esperemos a que regresen los niños antes de decidir, respondió Marta, intrigada pero descartando rápidamente la idea con una mirada preocupada hacia afuera. Me pregunto dónde han ido a buscar comida, llevándose condimentos con ellos. Capítulo 7. La superioridad de los Saiyans sobre los kryptonianos, en las competencias de comida. Por otro lado, al amparo de la noche y guiado por la luz de la luna, Robert se sintió afortunado de que no fuera luna llena. En los últimos 15 años, nunca se había aventurado a salir durante una luna llena para evitar la tragedia de que Goku se transformara en un gran simio y matara accidentalmente a su abuelo, el abuelo Gohan. Esto demuestra que los Saiyajin tienen sus riesgos y hay que tener cuidado al adoptarlos. Mi ki todavía es demasiado débil, solo puedo sentir vagamente. Robert caminó, deteniéndose ocasionalmente para frotarse el estómago, buscando a su presa. Si no fuera por su pasado como un formidable luchador Z, su nivel actual de ki ni siquiera le permitiría sentir vagamente a su presa. Wash. Mientras Robert todavía estaba a la caza, Clark apareció a su lado a una velocidad tan rápida que Robert no pudo reaccionar a tiempo. Esto significaba que si Clark realmente quería pelear con él, Robert probablemente sería derrotado instantáneamente. La diferencia de fuerza es demasiado grande, además Clark no tiene control sobre su fuerza. Es una pena que no podamos entrenar para mejorar nuestras habilidades, Robert pensó con pesar mientras miraba a Clark. ¿Estás buscando una presa? Hay un grupo de jabalíes a 8000 metros por aquí, y una manada de búfalos salvajes a 11000 metros por allá. ¿A cuál de ellos planeas ir? Aunque Clark adivinó la intención de Robert, se sorprendió de que Robert trajera condimentos con él, pensando que Robert tenía la intención de cazar y llevar el juego a casa para comer. Hablando de eso, ¿no tienes una olla ni fuego? ¿De qué sirve traer condimentos? ¿Aún no vas a llevarlo a casa para comer? Eso es porque no entiendes el ki. De lo contrario, no dirías eso. El ki no es solo para el combate. También se puede usar para asar carne. La carne cocinada con ki no solo elimina por completo varios virus y bacterias, sino que también mejora los sabores naturales de la carne. Por supuesto, si no tienes ki, es mejor no comer esas peligrosas carnes salvajes. Solo compra carne para comer. Explicó Robert, luego de repente miró a Clark con cierta anticipación. Recuerdo haber leído en la escuela que los dinosaurios se han extinguido, pero como tienes la capacidad de ver lejos, ¿puedes ayudarme a verificar si todavía hay dinosaurios vivos en este mundo? ¿Dinosaurios? Nunca los he visto y, por supuesto, no he mirado todos los rincones del mundo, ni estoy interesado en hacerlo. Clark negó con la cabeza y luego preguntó con cierta sospecha. ¿Pero por qué preguntas sobre los dinosaurios? No me digas que quieres comer dinosaurios. Es una pena. Había dinosaurios en mi mundo original. Robert se sintió decepcionado. Los dinosaurios son una bendición para los amantes de la carne, especialmente sus colas, que son masticables, carnosas y ricas en sabor. Mientras Robert hablaba, no pudo evitar tragar saliva, lamentando no poder saborear más la delicadeza de los dinosaurios del mundo de Dragon Ball. Robert. Clark. No importa, sin los deliciosos dinosaurios, otras carnes servirán. Después de todo, Ki tiene una ventaja única cuando se trata de cocinar. Después de un rato, Robert volvió a la realidad, dándose cuenta de que ahora no era el momento de pensar en comida gourmet. Llenar su estómago era la prioridad. Sneak snack. Pronto, Robert estaba frente a un grupo de jabalíes, lanzando un ataque mientras soltaban gritos cautelosos. ¡Bum! Chasquido. Ruido sordo. ¡Bang! Para la gente común, incluso los leones y tigres cederían ante un grupo de jabalíes, pero Robert los derribó fácilmente sin mucho esfuerzo, ya que eran solo bestias que atacaban a ciegas. Clark, que observaba desde un costado, notó que Robert siempre apuntaba a las partes más débiles de los jabalíes y, a menudo, un solo golpe era suficiente para incapacitarlos. Clark no entendía cómo Robert podía encontrar con tanta precisión y rapidez las debilidades de los jabalíes y controlar su fuerza con tanta precisión. ¿Era este también su talento? Así como Robert pensó que el físico de Clark era anormalmente fuerte, Clark también sintió que el control de Robert sobre su poder era extraordinario. ¿Es esta la habilidad de combate del Ki? ¿Es este el talento innato de una raza guerrera? Clark recordó lo que Robert había dicho antes, sintiéndose algo ansioso él mismo. Sin embargo, Clark no sabía que esta máxima utilización de la fuerza no era un talento racial de los Saiyajin, sino el resultado del duro entrenamiento de Robert como un experimentado guerrero Z antes de cruzar al otro lado.
Robert, que alguna vez fue un terrícola, necesitaba maximizar su poder para tener una oportunidad contra los protagonistas Aiyan, que eran demasiado poderosos, e incluso superar a los Namekianos era poco probable sin esa eficiencia. Ahora, a pesar de que Robert había cruzado al otro mundo y había adquirido un cuerpo Saiyan que nunca antes había tenido, la experiencia de combate y las habilidades en artes marciales permanecieron, convirtiéndose en su instinto. Después de todo, antes de cruzar al otro mundo, Robert, aunque no se lo consideraba un luchador de primer nivel en el mundo de Dragon Ball, definitivamente era un maestro de las artes marciales. Chisporroteo. Mientras Clark se interesaba en las habilidades y el estilo de lucha de Robert, Robert ya había comenzado a asar con un poderoso ki. Pronto, el aroma de la carne llegó a la nariz de Clark, haciendo que su garganta se moviera inconscientemente. ¿Cómo puede oler tan bien? Clark volvió a sus sentidos, solo para ver a Robert sin prestarle atención, ya disfrutando de su festín. Robert. Al ver a Robert comer tan deliciosamente, Clark, que para empezar no tenía mucha hambre, también comenzó a sentirse tentado, especialmente porque el aroma de la carne a la parrilla lo atraía continuamente, despertando su apetito. Dame un poco también. Clark no dudó en unirse a Robert para luchar por la comida. Sin embargo, después de todo, era solo un Superman común y corriente, aunque físicamente fuerte, no era rival para un Saiyajin en términos de apetito. Si había algo que Clark tenía en común con los humanos comunes, era su apetito. Por supuesto, las habilidades digestivas de Clark eran excepcionales, pero el apetito no tiene que ver necesariamente con lo bien que uno puede digerir. Clark se sintió lleno rápidamente, como una persona común que, después de morirse de hambre, va a un buffet pensando que puede comer mucho, pero termina comiendo solo un poco. Aunque Clark encontró deliciosa la carne a la parrilla, no pudo comer mucho. Al final, Clark solo pudo sentarse y observar cómo Robert continuaba deleitándose, admitiendo la derrota en su competencia de comer. En la batalla de los apetitos, los Saiyajin triunfan sobre los kryptonianos. Capítulo 8. Incluso los ingredientes más comunes se vuelven increíblemente deliciosos después de ser cocinados con ki. Si no tienes nada que hacer en el futuro, podrías considerar abrir un restaurante de barbacoa. Sería una buena manera de aliviar algo de la presión financiera sobre tu familia, Clark le dijo suavemente a Robert mientras este último terminaba. Jonathan ha estado sugiriendo que solicitemos un préstamo para comprar una nueva granja o que participes en un concurso de comida para ver si puedes ganar algún premio. Aunque Jonathan y Marta estaban hablando en un momento en que Clark estaba lejos de casa, su oído era lo suficientemente agudo como para captar su conversación con claridad. No tenía objeciones a las sugerencias de Jonathan. Después de todo, para Clark, siempre que las dos granjas no estuvieran en mundos separados, cuidar una granja adicional era solo una cuestión de conveniencia. Y con respecto al concurso de comida, después de ver el apetito de Robert, Clark no pensó que nadie pudiera competir con Robert, ni los terrícolas comunes, y mucho menos los extraterrestres promedio. Eructo. Robert tragó el último bocado de carne a la parrilla, soltó un eructo de satisfacción y, con los ojos brillantes, le preguntó a Clark. ¿Un concurso de comer? ¿Es una competencia para ver quién puede comer más? Robert. Parece que no te opones a la idea. Clark, notando la emoción de Robert, no pudo evitar sonreír de mala gana y luego se rió sin poder hacer nada. No sabía si Robert prefería comer o pelear más. Clark no sabía que Robert definitivamente preferiría pelear originalmente. Para Robert, la comida era algo agradable de tener, pero no una necesidad. Sin embargo, ahora que Robert tenía sangre Saiyan corriendo por sus venas, no solo se acentuó su inclinación por la batalla, sino que su interés previamente mundano por la comida se había convertido en una pasión. Porque los genes de Robert le decían que ya no podía pasar hambre. ¿Cómo podría oponerme a la comida deliciosa? Además, disfrutar de un banquete no solo satisface mi estómago, sino que también ayuda con las finanzas del hogar. ¿Por qué no? Dijo Robert con una sonrisa, limpiándose la boca, ansioso por participar en el concurso de comida. Se supone que será este fin de semana. Sabremos más después de hablar con Jonathan y los demás cuando regresemos, recordó Clark y luego miró a Robert con cierta anticipación. ¿Qué es exactamente este ki? ¿Puedes enseñarme? Por supuesto. Robert miró a Clark con la misma anticipación. La verdad sea dicha, Clark ya era tan fuerte físicamente sin cultivar ki que Robert apenas podía imaginar cuánto más poderoso se volvería si lo cultivara.
Robert había visto pasar de débil a fuerte, las mejoras más rápidas y más grandes estaban en Broly, quien controlaba el poder del gran simio en su forma humana, pasando de ser mucho más débil que los guerreros Z a entrenar con el Super Saiyan Blue Vegeta en una sola pelea. Esa batalla incluso destrozó las dimensiones del universo, mostrando el nivel absurdo de su poder de combate. Robert pensó que, si bien la mejora de Clark podría no ser tan drástica, podría ser comparable a la diferencia entre un estado normal y un Super Saiyan. Después de todo, el físico de Clark era robusto, lo que significa que podía reunir un ki más potente, y la fuerza del físico y el ki de uno son complementarios. Ven. Sigue mi guía. Cuando Robert comenzó a compartir los secretos del ki, tratando de ayudar a Clark a aprovechar este poder que siempre había existido dentro de él, sucedió algo inesperado. Silbido. Mientras Clark seguía las instrucciones de Robert paso a paso, sus ojos de repente se pusieron rojos y un rayo de visión de calor rojo salió disparado incontrolablemente de sus ojos, similar a su encuentro anterior con la onda Kamehameha. Gracias a los rápidos reflejos y el estado de alerta de Robert, esquivó a tiempo y no fue dañado por la visión de calor. Aún así, el poder detrás de él era tan fuerte que dejó una grieta profunda e inconmensurable en el suelo. Robert. Robert, ¿estás bien? Clark, igualmente conmocionado, retiró su visión de calor y preguntó con preocupación. ¿Funcionó? No parece. Robert, ignorando la grieta en el suelo, miró a Clark con curiosidad y murmuró para sí mismo. Para Robert, disparar rayos desde los ojos no era inusual. Si bien los terrícolas y los Saiyajin podrían no usar tales técnicas, muchos alienígenas podían atacar a sus oponentes con rayos oculares. Incluso en la Tierra, había expertos como el Rey Piccolo, Piccolo Jr. y Tien que podían liberar luz de sus ojos para atacar a otros. Pero, tener la capacidad de disparar luz solo desde los ojos era nuevo para Robert, ya que aquellos con poderes similares generalmente preferían atacar desde sus bocas. Estas técnicas no involucraban mucha habilidad. Los ojos y la boca de los terrícolas y los Saiyajin no tienen propiedades especiales, lo que les dificulta canalizar ki a estas partes para atacar sin afectar sus habilidades de combate. Por lo general, solo los extraterrestres con apariencias únicas usaban tales técnicas. No es que solo aquellos que parecían monstruos usaran este método. No lo sé. Hice lo que me dijiste y luego sentí una fuerza dentro de mí que se liberaba a través de mis ojos, no muy diferente de los láseres anteriores, dijo Clark, algo vacilante, después de escuchar el murmullo de Robert. Ah, tienes una energía única dentro de ti que aún no has dominado por completo, lo que te impide cultivar ki, analizó Robert después de una observación exhaustiva. Esta energía no se comporta como el ki. No tiene tantas aplicaciones, pero parece reemplazar el papel y la posición del ki, actuando como una fuerza especial que fortalece tu cuerpo. Y esta energía puede liberarse a través de tus ojos. Necesitamos averiguar de dónde proviene esta energía y si puede volverse más fuerte con el entrenamiento. Si es así, entonces esta energía no es muy diferente del ki. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku. Cierto, ya no uso más ese nombre, ahora soy Leiken. Capítulo 9. ¿De dónde viene esta energía? Para ser honesto, yo tampoco estoy seguro. Desde el año en que cumplí 9 años y mis poderes despertaron, podía sentir que mi fuerza crecía continuamente, y no podía evitar que aumentara. Los ojos de Clark brillaron con un dejo de confusión mientras hablaba en voz baja. Vaya, un poder que sigue fortaleciéndose sin ningún límite aparente. Me pregunto cuántas personas sueñan con tener tal poder. Robert miró a Clark con algo de envidia, pero rápidamente negó con la cabeza, sabiendo que con su potencial actual, inevitablemente se volvería más fuerte. ¿Por qué envidiar a los demás cuando tiene sus propios talentos? Muy bien, estudiémoslo un poco. Mañana por la mañana, cultivaremos juntos. Por supuesto, nuestra dificultad de cultivo no estará al mismo nivel. Tendrás que controlarte a ti mismo y aumentar la dificultad en función de mi base. No seas perezoso. Por supuesto, incluso si no puedes cultivar ki o aumentar tu energía interna a través del entrenamiento, no te desanimes. Aún puedes entrenar para dominar mejor tus habilidades y usar tu energía interna de manera más efectiva para evitar perder el control como antes. ¿Cuándo te tocó a ti darme un sermón? Clark de repente se dio cuenta de algo y miró a Robert con fastidio. Los sabios actúan como maestros. Aunque eres más fuerte que yo, cuando se trata de usar y entrenar nuestra fuerza, claramente no eres tan bueno como yo, así que, naturalmente, debería ser yo quien te enseñe. Robert se encogió de hombros y replicó con una sonrisa.
Además, tu método para disparar rayos láser desde tus ojos es realmente bastante limitado. Si pudieras usar tu energía de otras maneras, podría considerarse que te has graduado. ¿Usar mi energía de otras maneras? Los ojos de Clark brillaron con vacilación, pensando en el método de Robert de concentrar ki en sus manos para liberarlo, y luego sus ojos brillaron rojos nuevamente. Espera. Al ver esto, Robert detuvo rápidamente a Clark, ya que no quería que disparara su visión de calor por todas partes. Vamos a ir despacio. Creo que primero deberías dominar tu fuerza física. Después de todo, has estado viviendo con cautela durante tantos años y tienes bastante experiencia. Hablemos de los ojos láser más tarde. Está bien. Entonces regresemos, Clark asintió, sin ninguna prisa en particular. Después de todo, se había acostumbrado a sus poderes a lo largo de los años y no había pensado en practicarlos hasta que la influencia de Robert lo hizo reconsiderarlo. Después de que regresemos, primero deberías remendar tus pantalones. Una cosa es en nuestra granja y de noche cuando no es visible, pero ¿qué pasa si alguien ve tu cola meneándose en público? ¿No tienes miedo de asustar a alguien? No te preocupes, puedo envolverla alrededor de mi cintura. Robert envolvió hábilmente su cola alrededor de su cintura como un cinturón de diseño único, oculto por su ropa para que nadie mirara su cintura. Aún deberías remendar tus pantalones. Al ver el comportamiento furtivo de Robert, Clark, incapaz de encontrar un defecto en la técnica de Robert para esconder la cola, recurrió a afirmar su autoridad como hermano mayor. Está bien, un orgulloso Saiyan que tiene que coser y remendar, qué lástima. Cuando puedo conseguir un conjunto de armadura de batalla para usar, Robert murmuró impotente, si no es una armadura Saiyan, algunos uniformes de artes marciales servirían. Clark escuchó los murmullos de Robert, pero no dijo nada. Pronto, regresaron a casa. ¿Has vuelto? ¿A dónde fuiste a buscar comida? ¿Por qué trajiste condimentos? Claramente, la pareja Kent aún no se había ido a dormir. Con sus dos hijos fuera, ¿cómo podrían descansar tranquilos? Especialmente porque Robert se había recuperado recientemente de su estado amnésico. Oh, cazamos un poco de caza y lo asamos, dijo Robert instintivamente, notando un cambio en las expresiones de Jonathan y Marta. Pareja Kent. ¿Cazar? ¿Te lastimaste? ¿Cómo puedes comer la caza directamente? ¿Podría tener gérmenes? Marta fue la primera en volver a la realidad, mirando a sus hijos con preocupación. Jeje, no te preocupes, mamá, no somos personas comunes. Robert explicó rápidamente, además, tengo un método especial para preparar la comida, así que es seguro. Sí, mamá, lo revisé a fondo. No hay gérmenes ni nada, y la comida que Robert cocinó con sus habilidades es realmente deliciosa. Lo sabrás una vez que Robert te lo muestre en el futuro. Clark también intervino. En el futuro, si es posible, Robert podría abrir un restaurante de barbacoa. Con sus habilidades, el negocio seguramente iría bien. ¿En serio?, preguntó Marta a sus hijos con escepticismo. Aunque sus hijos nunca le habían mentido, Marta sintió que era mejor aclarar este asunto. Marta. Sin embargo, en ese momento, Jonathan sacudió la cabeza y miró a Marta, indicándole que no siguiera con el asunto. Inicialmente, Jonathan y Marta estaban preocupados por los riesgos de comer animales salvajes en comparación con la carne que había pasado la inspección. Pero Jonathan recordó rápidamente que sus dos hijos no eran de la Tierra. Nunca habían estado enfermos desde la infancia, posiblemente enfrentando problemas psicológicos pero ciertamente superando a los humanos físicamente. Los alimentos riesgosos para los humanos no eran nada para estos dos poderosos niños alienígenas. Papá, escuché que hay un concurso de comida en el estado vecino. ¿Puedes llevarme a participar? Al ver que Marta dejaba el tema, Robert le preguntó con entusiasmo a Jonathan. Jonathan se sorprendió al principio, luego miró a Clark, que parecía tranquilo, y sonrió tranquilizadoramente a Robert. Está bien, el concurso es pasado mañana, el domingo al mediodía. Saldremos mañana por la tarde y deberíamos llegar por la noche. Entonces todo depende de ti, Robert. Déjamelo a mí. Robert le aseguró con confianza y luego se volvió hacia Clark. Hermano, me voy a dormir ahora. Te llamaré por la mañana. No olvides remendar tus pantalones. Dijo Clark con una leve sonrisa, gritándole a Robert. Capítulo 10. Las palabras que impactaron a Superman para toda la vida esa noche, la familia Kent durmió en paz, aliviada de que los problemas intelectuales que preocupaban a Robert se hubieran resuelto. Aunque el apetito de Robert se había convertido en una nueva preocupación, un Robert considerado todavía trajo consuelo al señor. Y la señora Kent.
Esto demostró que Robert no solo había recuperado sus sentidos, sino que también había madurado, convirtiéndose en un niño considerado. Sin que los Kent lo supieran, Robert, un artista marcial puro antes de cruzar al otro mundo, había pasado su vida buscando el camino para volverse más fuerte, participando en interacciones sociales limitadas más allá de sus intercambios con los guerreros Z. Sin embargo, Robert conocía la gratitud. Los 15 años de crianza que recibió de los Kent fueron casi tan importantes para él como sus actividades marciales. A las 5 a.m. del día siguiente, Robert se despertó para su primera sesión de entrenamiento en este mundo en 15 años. Sin mucha emoción, se preparó rápidamente, dejó a un lado sus pantalones remendados y comenzó un nuevo régimen de entrenamiento con Clark. El entrenamiento no era nada especial, implicaba llevar pesos pesados por las montañas y correr largas distancias, además de flexiones con peso y saltos de rana. Robert, que había entrenado con Goku y Krillin, encontró algo nostálgico retomar estas rutinas, aunque faltaba la parte de la entrega de leche. Para Robert, la intensidad del entrenamiento fue un poco desafiante. Su fuerza física pura no era necesariamente mayor que la de Goku cuando comenzó, especialmente porque Goku había crecido en las montañas, mientras que Robert apenas había salido de casa en los últimos 15 años. Por lo tanto, Robert estaba decidido a recuperar los 15 años que había perdido. Sin embargo, mientras que Robert disfrutaba de la mayor intensidad de su entrenamiento, Clark no lo encontró tan sencillo. La misma rutina de entrenamiento era demasiado fácil para Clark, dada su fuerza. No importaba cuán pesadas fueran las piedras que cargaba por las montañas, Clark no se sentía agobiado en lo más mínimo. Sin opciones, Robert tuvo que diseñar un plan de entrenamiento diferente para Clark, como puñetazos y patadas ilimitados, con cada golpe manteniendo una fuerza y precisión constante sin acceso a una cámara de gravedad. Incluso con la experiencia de Robert, estos métodos eran lo mejor que se le podía ocurrir a Clark para dominar gradualmente su fuerza física. Al mediodía, ni Robert ni Clark se sentían particularmente cansados. La intensidad del entrenamiento de Clark no era lo suficientemente desafiante, y Robert comenzó a preguntarse si su deseo de mejorar sus habilidades de recuperación de su último deseo todavía era efectivo. Si lo era, la combinación de la fuerza Saiyan y las habilidades de recuperación excepcionales podrían permitir una forma única de mejorar su fuerza. Los Saiyans, o al menos los del universo 7, tienen un rasgo en el que su poder aumenta significativamente después de recuperarse de una muerte cercana. Sin embargo, este aumento de poder cercano a la muerte no siempre es aplicable. Se trata más de desbloquear el potencial del cuerpo a través de un roce con la muerte. Si la fuerza de uno ya está en su límite, incluso una recuperación cercana a la muerte no conducirá a mayores aumentos de poder. Pero Robert claramente aún no había alcanzado su límite. De hecho, Robert prefería mejorar su fuerza mediante el entrenamiento, pero si sus extraordinarias habilidades de recuperación se mantenían, podría luchar de forma más temeraria e incluso desarrollar sus propias técnicas de lucha únicas basadas en sus artes marciales. Hermano, ¿qué tal si intentas golpearme hasta dejarme hecho papilla? Robert, mientras preparaba comida en un área apartada, le sugirió algo emocionado a Clark. No se trataba de hacer trampa para ganar fuerza. Solo se trataba de hacer un uso razonable de sus propios talentos y comprenderlos, ¿verdad? Yo, Robert, no estoy haciendo trampa, tos. Clark. Mientras Robert hablaba, Clark estaba completamente aturdido. Nunca antes se había encontrado con una petición así y estaba considerando seriamente si el cerebro de Robert estaba funcionando mal. Clark dudaba de que la conciencia de Robert se hubiera recuperado por completo. ¿Era posible que alguien con un cerebro normal hiciera una sugerencia así, incluso para un extraterrestre? Hermano. Al ver a Clark congelado en el lugar, Robert pareció desconcertado y luego explicó. Bueno, no exactamente medio muerto. Tienes que golpearme hasta que esté apenas vivo, incapaz de moverme, al borde de la muerte. Sé que puede ser difícil para ti, pero solo tienes que hacer lo que te digo, evitando áreas vitales como el cerebro y el corazón, y luego bla, Clark. Clark quedó en shock toda su vida, nunca había escuchado una petición así de Robert, pidiéndole a alguien que lo golpeara hasta que estuviera apenas vivo. La parte más impactante fue lo detalladas que eran las instrucciones de Robert. Hermano, ¿por qué no dices nada? ¿Es demasiado difícil? Tal vez después de que hayas entrenado por un tiempo, podamos intentarlo. Después de un momento, al no ver respuesta de Clark, Robert pensó que Clark podría carecer de confianza en su control sobre su fuerza y sugirió que podrían intentarlo más tarde.
Robert, escuché que hay un famoso asilo llamado Arkham en las afueras de Ciudad Gótica. Ahora que puedes esconder tu cola, tal vez deberías intentarlo. Clark, recuperándose gradualmente de su sorpresa, respiró profundamente y le sugirió seriamente a Robert. Robert. En ese momento, Robert estaba lleno de confusión. Incluso si fue un poco lento para entender, entendió que sugerir una visita a un asilo implicaba que Clark pensaba que había algo mal con su cerebro. Robert no podía comprender por qué Clark pensaría eso, especialmente porque confiaba en recuperarse de ser golpeado casi hasta la muerte. ¿No es esto algo que se podría deducir fácilmente? Si Clark no podía entender este razonamiento, tal vez era Clark quien tenía un problema. Y si Clark estaba confundido, ¿por qué no le preguntaba? Estaba tratando a Robert como si estuviera loco y pidiendo que lo golpearan hasta casi matarlo sin garantías de recuperación. Al reflexionar sobre esto, Robert miró a Clark con una mezcla de desdén y lástima, y sus miradas se cruzaron. Capítulo 11. El asunto del asilo Arkham quedó rápidamente atrás, y el tema de golpear a Robert hasta el borde de la muerte también se abandonó por el momento. En cuanto a quien tenía problemas cerebrales, tanto Robert como Clark tenían sus respuestas, cada uno firmemente convencido de que tenían razón. Después de una abundante comida, Clark y Robert regresaron a casa, y la familia Kent partió en su vieja camioneta hacia el concurso de comer hamburguesas en Missouri. Durante el viaje, Robert no perdió el tiempo. En lugar de sentarse en el asiento trasero de la camioneta, eligió meditar en la parte trasera abierta de la camioneta, ejercitando su ki a través de pura fuerza de voluntad. Clark, por otro lado, yacía a su lado, tomando el sol, sintiéndose extremadamente cómodo y a gusto. También sintió que su cuerpo se estaba volviendo más fuerte. Los métodos de entrenamiento de Robert son efectivos. Sin saber la verdadera razón, Clark albergó un agradable malentendido y decidió continuar entrenando con Robert en el futuro. La vieja camioneta de los Kent no iba muy rápido, especialmente en comparación con la velocidad a la que podían correr Robert y Clark. Sin embargo, Smallville no estaba demasiado lejos de Missouri, especialmente porque su destino, Kansas City, estaba ubicada en la frontera de Kansas y Missouri y administrativamente pertenecía a Missouri. Al anochecer, la familia Kent se había instalado en un hotel en Kansas City. El concurso de comer hamburguesas estaba creando bastante revuelo, y al ser una ciudad bulliciosa, Kansas City ya estaba repleta de gente. Robert no estaba particularmente interesado en el ajetreo y el bullicio de la ciudad, ya que las ciudades en el mundo de Dragon Ball, tanto en términos de urbanización como de vegetación, eran muy superiores, sin mencionar el nivel de desarrollo tecnológico. Sin embargo, Robert estaba ansioso por el concurso de comer hamburguesas. Gracias a la popularidad del evento, muchos vendedores de comida estaban cerca, lo que le permitió a Robert probar una variedad de comidas deliciosas a su gusto. Robert. Mientras Robert disfrutaba de su comida, una voz femenina vacilante llegó a sus oídos. Echó un vistazo y vio a una mujer con pecas y una figura curvilínea, que le parecía algo familiar, pero no podía identificarla y por eso no le prestó mucha atención, volviendo a su comida. «Alena, ¿qué pasa?» Un hombre rubio musculoso se acercó a Alena, seguido de dos chicos de aspecto descuidado. Era evidente que los dos chicos eran jóvenes, lo que indicaba que el hombre rubio no era mucho mayor, solo parecía más maduro. Si Robert se hubiera quedado, podría haber reconocido a estos tres chicos como sus compañeros de clase y el famoso trío de matones de la escuela. El líder era O'Keegan, con sus lacayos, Ander y Alec. Aunque no todas las escuelas tienen un trío así, el acoso es, lamentablemente, común. Anteriormente, debido al comportamiento aburrido de Robert, la pandilla de O'Keegan lo acosaba a menudo. Si no fuera por la demostración de fuerza de Clark, el acoso podría haber sido aún peor. «Es Robert, él también está aquí», dijo Alena vacilante, pero ya no parece tan aburrido, ese idiota. ¿Está solo? ¿Clark no está con él? O'Keegan miró a su alrededor con cautela, claramente aprensivo. Es él. No confundiré su peinado y su altura. Y parece que está solo. Alena parecía desconcertada, al notar un cambio en el comportamiento de Robert, que era claramente diferente al de antes, claramente no era la mirada de un idiota. ¿Por qué un idiota saldría solo? Debe estar con su familia. Olvídate de él. Encontré algo divertido allí. ¿Vamos a echarle un vistazo? Alex se encogió de hombros, no queriendo desperdiciar su salida con alguien como Robert, esperando algo de emoción nocturna. Olvidémonos de él. Nos ocuparemos de eso en la escuela, decidió O'Keegan, dándose la vuelta con Alena.
Alena quería decir algo, pero la mano de O'Keegan se movió más abajo, distrayéndola de seguir preocupándose por Robert. Cuando trates con gente común, no seas demasiado violento. No sé cómo es en tu planeta, pero en la Tierra, no puedes matar a la gente o lastimarla sin consecuencias. Causará problemas. Mientras tanto, Clark encontró a Robert comiendo pollo frito y susurró una advertencia. ¿Eh? Robert parpadeó, confundido por el consejo de Clark. Clark había escuchado la conversación de O'Keegan, especialmente porque mencionaron a Robert, lo que llamó su atención. Considerando la solicitud de Robert de ser golpeado casi hasta la muerte, Clark sintió que era necesario recordarle a Robert que se contuviera en los conflictos con la gente común. Mi padre siempre me aconsejó que no mostrara mis habilidades en público, excepto quizás durante el concurso de comer, reiteró Clark, al ver la falta de comprensión de Robert. No te preocupes, tengo un control mucho mayor sobre mi fuerza que tú. Sé cómo manejar a la gente común. Robert, sin darse cuenta de lo que Clark había descubierto, lo tranquilizó con confianza. Después de todo, soy un guerrero completo. Robert. Confiado siempre que seas consciente, asintió Clark, sin indagar más en los métodos de Robert. Para Clark, alguien que había dominado intuitivamente muchas habilidades, comprender cómo tratar con la gente común no era algo descabellado, especialmente después de presenciar las capacidades de Robert. Clark incluso comenzó a preguntarse si había perdido parte de su memoria durante su llegada a la Tierra, de lo contrario, ¿por qué no entendía sus habilidades raciales tan bien como Robert? Capítulo 12. El domingo llegó rápidamente y las actividades de calentamiento comenzaron temprano por la mañana. La inscripción había cerrado la noche anterior y Robert casi se lo pierde. El personal del punto de inscripción no pudo evitar reírse al ver la altura y la complexión de Robert mientras se inscribía. Finalmente, el miembro del personal, sonriendo, tomó la cuota de inscripción de $10 de Robert, pensando que era dinero fácil. Sí, el concurso de comer hamburguesas en realidad requería una cuota de inscripción, lo que llevó a Robert a preguntarse si el costo de los ingredientes y el dinero del premio provenían de estas cuotas, especialmente porque el concurso incluso tenía patrocinadores. Afortunadamente, si uno ganaba el campeonato, podía ganar un premio de $10.000. Aunque no se podía comparar con el premio de $100.000 del famoso concurso de comer de Washington, siguió siendo una inversión 1000 veces mayor. Y Robert estaba decidido a ganar, hasta el punto de que incluso se saltó el desayuno. Pronto, con el estómago de Robert rugiendo de anticipación, comenzó el concurso. Las reglas eran sencillas. El que pudiera comer más hamburguesas en 10 minutos sería coronado campeón. Con 50 participantes por ronda y 20 rondas en total, cada concursante tenía un cronometrador y un supervisor, con innumerables espectadores y fotógrafos alrededor, asegurando la equidad de la competencia. Los organizadores realmente no pueden perder con esta configuración. Solo las tarifas de inscripción cubren el dinero del premio, sin mencionar los patrocinios y los ingresos por impulsar el turismo local, murmuró Jonathan mientras observaba a los concursantes. Sí, cada envoltorio de hamburguesa tiene el nombre de un patrocinador. Algunos patrocinadores incluso son especialistas en hamburguesas, lo que sugiere que los costos de la comida no son demasiado altos. Clark, con su vista aguda, notó la letra pequeña en los envoltorios, que mostraba cómo los patrocinadores llenaban cada rincón visible con anuncios. En la primera ronda, el concursante número 3 comió 27 hamburguesas en 10 minutos! De cierre. En la segunda ronda, el concursante número 6 comió 23 hamburguesas. A medida que avanzaban las rondas, se anunciaban los resultados, dejando solo a los que comieron más hamburguesas para avanzar, lo que rápidamente identificó quién tenía el potencial para ganar el campeonato. Cuando fue el turno de Robert, el récord se había ampliado a 33 hamburguesas. Los competidores eran realmente fuertes, pero la participación de Robert significó que todos estaban prácticamente derrotados. Om nom nom. Robert, usando ambas manos para alternar hamburguesas en su boca, sorprendió a sus compañeros concursantes con su velocidad, haciendo que su progreso se ralentizara significativamente. Robert. Compañeros concursantes. Espectadores. Al principio, la audiencia se sorprendió, pero rápidamente comenzaron a vitorear, coreando al unísono. Campeón de la comida. Campeón de la comida. Claramente, la capacidad de Robert para consumir una cantidad tan grande de comida con su pequeña estatura conquistó a la audiencia, haciendo que el resto de la competencia pareciera innecesario, con el campeonato prácticamente otorgado a Robert.
Y Robert no decepcionó, comiendo 123 hamburguesas en 10 minutos sin siquiera sentirse lleno. Calculando de manera conservadora, el apetito de un Saiyan podría ser aproximadamente 30 veces mayor que el de una persona normal. Las hamburguesas no eran particularmente grandes, por lo que una persona normal podría comer 4 o 5, tal vez 6 o 7 si se le presionaba. Pero esto no era nada comparado con un campeón de la comida, y mucho menos Robert. La audiencia no entendía cómo alguien tan pequeño y delgado como Robert podía consumir 123 hamburguesas, pero eso no disminuyó su emoción, alcanzando un clímax en la atmósfera de competencia. Sin embargo, los organizadores no declararon inmediatamente a Robert como ganador, y la competencia continuó. Pero con Robert sentando semejante precedente, los concursos restantes parecieron mediocres. Incluso otros grandes comedores que podían consumir de 20 a 30 hamburguesas ya no podían satisfacer al público. Claramente, el público era el verdadero campeón de la comida, eternamente insaciable. Los espectadores impacientes comenzaron a abuchear, afectando el desempeño de los concursantes posteriores. Sin embargo, nadie se atrevió a desafiar a Robert, alegando que podían comer más que él. Por lo tanto, después de que terminó el concurso, el campeonato fue otorgado indiscutiblemente a Robert. Robert estaba envuelto en una chaqueta adornada con los logotipos de los patrocinadores cuando recibió el trofeo y un cheque gigante de apoyo, que marcaba su récord de 123 hamburguesas y el premio de $10.000. Los periodistas se abalanzaron sobre Robert para sacarle fotos y hacerle preguntas sin sentido, que Robert enfrentó con una sonrisa. En broma, Robert, que había experimentado grandes escenarios como torneos de artes marciales, no se inmutó, ya que nunca antes había usado ropa cargada de patrocinadores. Curiosamente, durante las entrevistas, Robert se fijó en el miembro del personal de registro, que parecía algo incómodo. ¿Es Robert? ¿No era un idiota? ¿Cómo puede comer tanto y ganar todo ese dinero? Mientras tanto, en las gradas de espectadores, Ander, que parecía cansado y pálido, observaba a Robert con incredulidad. Te dije que lo vi. Y parece diferente, no tan aburrido como antes. Resopló Alena, ligeramente molesta. Su mención anterior de Robert había sido ignorada, pero ahora, el tonto desapercibido se había convertido en el célebre campeón de la comida, lo que despertó algunos celos en ella. Para estos adolescentes, la fama era una cuestión de orgullo, pero ver a alguien a quien alguna vez intimidaron alcanzar tal estatus los irritaba, especialmente porque Robert había ganado una cantidad significativa de dinero. Hijo de puta. Robert definitivamente estaba fingiendo ser un idiota antes. Jefe, no sé lo que piensa, pero no lo soporto. Alec, volviéndose hacia O'Keegan, expresó su indignación. HMPH. No hay prisa. El niño tendrá que volver a la escuela tarde o temprano. Ya sea que sea un idiota de verdad o lo esté fingiendo, tendrá que entregarnos el dinero del premio si quiere seguir asistiendo a la escuela. Los ojos de O'Keegan brillaron con codicia y envidia, hablando con gravedad. Capítulo 13. Justo cuando O'Keegan terminó de hablar, Clark, de pie junto a Robert, miró a O'Keegan y su grupo, lo que hizo que sus corazones se aceleraran. Jefe, ese Clark no es simple. La última vez que los tres lo intentamos, ni siquiera lo rasguñamos, y terminamos con las manos doloridas durante días. Ander, intimidado por la mirada de Clark, recordó cautelosamente en voz baja. ¿Qué pasa si descubre que estamos planeando tomar el dinero del premio de Robert? HMPH. ¿Qué hay que temer? Si pudo bloquear nuestros golpes la última vez, simplemente llevaremos armas la próxima vez. Además, no puede proteger a Robert todo el tiempo. Los ojos de O'Keegan parpadearon con aprensión, rápidamente reemplazada por codicia. Vámonos. Nos prepararemos y nos iremos de este aburrido lugar. A pesar de haber tenido un momento animado el día anterior, encontraron el lugar aburrido después de ver a Robert ganar el dinero del premio. Sin que ellos lo supieran, después de su partida, Clark sacudió la cabeza con resignación. Clark no continuó la conversación con Robert sobre este asunto. Dado que Robert le había asegurado que tenía una forma de manejarlo, no había necesidad de preocuparse. En cuanto a evitar que O'Keegan atacara a Robert, Clark no sabía cómo hacerlo sin revelar sus habilidades. Después de todo, Robert todavía tendría que asistir a la escuela, y Clark no podía simplemente matar a O'Keegan y su grupo basándose en su conversación. Eso no encajaría con el personaje de Clark, o de lo contrario no habría demostrado su defensa ante ellos. Después de la ceremonia de premiación, los organizadores querían discutir algo con Robert, pero Jonathan se negó.
No quería que Robert tuviera interacciones más profundas con estas personas, para evitar llamar la atención sobre algo inusual. Jonathan sintió que la participación de Robert en el concurso ya lo había hecho lo suficientemente famoso. A pesar de su apetito excesivo, se había establecido como un campeón de la comida, por lo que nadie sospecharía nada inusual sobre sus futuras demostraciones de capacidad para comer. Incluso podrían dejar que Robert participe en otros concursos de comida, ya que en Estados Unidos hay gente que participa en este tipo de competiciones de forma profesional para mantener a sus familias. Sin saber el talento de Robert para la lucha, Jonathan creía con optimismo que, mientras Robert no expusiera su cola, no habría ningún problema importante en el futuro. Pronto, la familia Kent cobró felizmente el cheque y emprendió el viaje a casa en su vieja camioneta. Robert no estaba particularmente emocionado. Incluso consideró comer una comida extra al regresar a casa. Después de todo, las hamburguesas utilizadas en el concurso, aunque no eran desagradables, no eran un manjar, simplemente mediocres. Además, el límite de tiempo de 10 minutos no fue suficiente para el apetito de Robert. De hecho, durante el concurso, la cantidad de hamburguesas preparadas para la mesa de Robert no fue suficiente. Tuvo que tomar hamburguesas de la mesa del concursante vecino para llegar a la cuenta de 123. ¿Qué pasa con las objeciones del concursante vecino? Ya se había dado por vencido. Las hamburguesas no eran suyas, pertenecían a los organizadores, por lo que no tenía motivos para quejarse. De camino a casa, Robert meditó como de costumbre. Aparte de comer y dormir, prefería pasar su tiempo cultivando y meditando. Si no fuera porque sabía que los Kent y Clark lo desaprobarían, Robert habría propuesto no asistir a la escuela para centrarse únicamente en el entrenamiento. En cuanto a faltar a la escuela para entrenar, Robert lo había considerado, pero con un hermano súper como Clark, que tenía sentidos extraordinarios, Robert pensó que nunca podría hacer novillos con éxito sin que lo atraparan y lo trajeran de vuelta, lo que sería bastante embarazoso. Robert. Afortunadamente, además del horario escolar, Robert era libre de hacer lo que quisiera, especialmente desde que recuperó el sentido. Los Kent ya no le impedían irse de casa, aunque Clark lo vigilaba de cerca, lo que no impedía que Robert entrenara. Después de todo, Robert quería saber los límites de su nuevo cuerpo y si su extraordinaria capacidad de recuperación aún existía. Al regresar a casa, Robert desapareció para supuestamente cazar, lo que a los Kent no les importó. Clark admiraba la pasión y la persistencia de Robert en sus intereses, algo que sentía que no podía igualar a esa edad. Clark, ¿cómo van las cosas con Lana? No te estás volviendo más joven, ya tienes 27 años. Es hora de encontrar a alguien. Sin embargo, Clark no esperaba enfrentar la prueba más aterradora al desviar su atención de Robert: la presión matrimonial de Marta. Mamá, incluso Superman, tan formidable como es, parecía quedarse sin palabras cuando se enfrentaba a este tema. Lo sé, eres especial, pero deberías tratar de integrarte a la sociedad humana, ¿verdad? Después de todo, aparte de tu fuerza, ¿no te ves diferente de los humanos normales? Marta negó con la cabeza suavemente. Ahora que Robert se ha recuperado, no tienes que preocuparte tanto por él. Deberías empezar a pensar en tu propia vida. Lana es una buena chica, o mejor dicho, todos esos niños que salvaste en aquel entonces son buenos. Nunca han hablado mal de ti, e incluso a medida que han crecido, todavía te aprecian sin el miedo que tenían cuando eran niños. Tú y Lana ya tenéis un comienzo de cuento de hadas, como un príncipe que salva a una princesa. Deberías aprovechar esta oportunidad y no perderte a una princesa tan perfecta. Marta se refería a Lana, una de las compañeras de clase que Clark había salvado de un autobús escolar que se hundía 15 años atrás. Lana era especial. Ella era la única que defendió a Clark cuando era callado y acosado cuando era niño. Lana había ayudado a Clark más de una vez, sin saber sus capacidades en ese momento. Por lo tanto, en el corazón de Clark, Lana no era solo una princesa. Era más como el valiente caballero, o mejor dicho, el guerrero dispuesto a ayudar a los débiles. Veamos. Una vez que pueda controlar mejor mis habilidades y comprender mi cuerpo, lo consideraré. Clark suspiró después de pensarlo un momento. Ay, suspiró Marta con pesar, esperando ver nietos en su vida, pero ahora eso parecía un sueño lejano. Siguiendo la sugerencia de un lector, a partir de este capítulo, los nombres completos solo aparecerán cuando se presenten personajes importantes o para mayor claridad. Capítulo 14. Nadie quiere creerle a un tonto en cuanto a la esperanza de que Robert tuviera un nieto para ella. Marta nunca la consideró.
Sin mencionar que Robert solo tiene 15 años ahora, incluso cuando Robert crezca, Marta piensa que será muy difícil. Para entonces, no solo no podría sostener a su nieto, sino que las anormalidades de Robert también quedarían expuestas, lo que representaría un riesgo demasiado grande. En este momento, Robert no sabe que se ha perdido un gran drama, y este drama estaba casi relacionado con él. Después de regresar a casa en medio de la noche y dormir profundamente durante 6 horas, Robert llamó a Clark nuevamente para practicar. En cuanto a la abundante energía de Robert, Clark no mostró mucha reacción. Después de todo, él mismo también es muy enérgico, especialmente cuando el sol naciente brilló sobre Clark, se sintió un poco más fuerte, lo que le dio más motivación para entrenar con Robert. Recuerda lo que dijiste, tienes una manera de tratar con la gente común. Sin embargo, antes de que Robert fuera a la escuela, Clark no pudo evitar recordarle nuevamente, sabiendo que Okinaga definitivamente iba a recibir una lección de Robert. Clark no detendría algo así porque es una lección que Okinaga merece, pero tampoco quería que las cosas se salieran de control, lo que llevaría a que se descubrieran las anormalidades de Robert. No te preocupes, es fácil tratar con la gente común. Robert se rió y agitó la mano mientras salía de la casa. ¡Qué broma! Él, un gran guerrero Z, ¿no podía tratar con algunas personas comunes? Después de que Robert se fuera, Clark planeaba prestar atención a la situación de Robert, pero hay un dicho que dice, la obsesión siempre conduce a ecos. Por supuesto, no era Clark quien estaba obsesionado, sino Marta estaba obsesionada anoche. Así, Lana Lang hizo su aparición, pidiéndole a Clark que la acompañara a Kansas City a comprar algunas cosas, ya que no estaba familiarizada con el lugar y había escuchado que Clark acababa de regresar de allí, por lo que esperaba que Clark pudiera acompañarla. Si hubiera sido una invitación telefónica, Clark podría haber declinado, pero como Lana ya había aparecido en su puerta, Clark realmente no podía negarse, especialmente con Marta mirándolo fijamente desde un costado. Por supuesto, venir a la granja Kent para encontrar a Clark ha sido la estrategia a largo plazo de Lana. Durante estos 15 años, ha visitado la granja Kent innumerables veces, especialmente después de convertirse en adulta, la frecuencia de visitas de Lana se disparó. Naturalmente sabía que Clark podría rechazarla por teléfono. Además, debido a que Lana tenía sentimientos por Clark, de lo contrario, Marta no habría emparejado a Clark al azar con Lana como su futura nuera, dada la gran cantidad de personas que Clark había salvado. Bajo la atenta mirada de Marta, Clark finalmente salió con Lana. En el camino, Lana iba hablando de sus experiencias, siendo Lana la proactiva en la conversación entre ella y Clark. Marta. Del otro lado, Robert siguió la ruta de su memoria hasta la escuela, acelerando en lugares desiertos, y llegó a la escuela antes de lo habitual. El trío de matones de Okinaga no había llegado, pero Alena ya estaba en el aula, y no pudo evitar compartir la historia de Robert ganando el concurso de grandes comedores ayer. 123 hamburguesas. ¿Cómo es eso posible? Debe haber hecho trampa, ¿verdad? Sin mencionar su baja estatura, ni siquiera Manuel, que pesa 220 libras, podría comer 123 hamburguesas en una comida. Sin embargo, tan pronto como las palabras de Alena cayeron, algunos estudiantes refutaron de inmediato, pensando que Alena estaba exagerando los hechos. Y los estudiantes que se pusieron de pie para refutar tenían un grupo de seguidores, porque comer 123 hamburguesas en 10 minutos estaba más allá del entendimiento común, especialmente porque Robert anteriormente había parecido un tonto. La gente no quería creer que un tonto pudiera comer 123 hamburguesas en 10 minutos, la gente no quería creer que un tonto pudiera convertirse en un gran comensal y ganar $10,000, la gente prefería creer que un tonto no entendía las reglas en absoluto. Toda la audiencia se rió de él por no haber siquiera desenvuelto las hamburguesas en 10 minutos durante el concurso, luego gritó de queja, haciendo que la atmósfera fuera aún más alegre. Tú. Sin embargo, Robert no se sintió ofendido en absoluto, pero Alena se sintió bastante ofendida en ese momento porque ella estaba diciendo la verdad, pero nadie quería creerle, y también estaba celosa de los $10,000 de Robert, pero ahora sus compañeros de clase se estaban burlando de ella por culpa de Robert. Justo cuando Alena quería explicar pero no sabía cómo empezar, Robert entró en el aula. Los ojos de Alena se iluminaron de repente, corrió rápidamente hacia Robert, se paró con las manos en las caderas, lo miró con fiereza y dijo, tú. Diles que no mentimos, ganaste el concurso de los grandes comedores y te comiste 123 hamburguesas. Alena sabía que la actuación de Robert ayer había demostrado que no era un tonto, pero no se dejaría intimidar por Robert por eso. ¿Cuál es el problema de poder comer?
Incluso si puede comer mucho, Robert es solo un hombre bajo de 1,61 metros. Con la altura de Robert, incluso si nunca actuara como un tonto, seguiría siendo un objetivo de acoso. Sin mencionar que Alena sabía que Okinaga y los demás ya estaban planeando extorsionar a Robert para que les diera el dinero del premio. En su opinión, debido al dinero del premio del concurso de los grandes comedores, el futuro de Robert sería peor que antes, porque Okinaga y los demás no lo dejarían ir hasta que hubieran exprimido todo el dinero del premio de Robert. E incluso después de exprimirlo hasta dejarlo seco, tal vez no lo dejarían ir. Sin embargo, lo que Alena no esperaba era que Robert la ignorara por completo, se diera la vuelta y caminara hacia su asiento. Maldita seas, al ver que Robert la ignoraba, Alena se puso furiosa. Estaba a punto de arremeter contra Robert cuando de repente vio la mirada en los ojos de Robert. Alena se sobresaltó, luego sintió que su conciencia se nublaba, como si hubiera olvidado algo, y regresó a su asiento aturdida. En realidad estaba asustada por un tonto, no sé cómo Okinaga la encontró como su novia, es tan vergonzoso. Al ver que Alena se sentía intimidada por la mirada de Robert, una estudiante aprovechó la oportunidad para burlarse sarcásticamente. Ja, 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 ja. Otros estudiantes también se rieron, llenando el aula con una atmósfera alegre, y comenzaron a cambiar de tema. En cuanto a la discusión anterior sobre Robert ganando el concurso de grandes comedores, de alguna manera se olvidaron de eso. Y Alena, quien fue objeto de burlas por parte de sus compañeros de clase, no reaccionó en absoluto, solo se recostó tristemente en la mesa sin hablar, como si estuviera pensando en algo triste, aparentemente también olvidando el conflicto con Robert anterior. Capítulo 15. Hipnosis. De hecho, aunque la energía no es lo suficientemente fuerte, al menos mi voluntad de artes marciales todavía está presente, y mi espíritu es lo suficientemente fuerte. La técnica de hipnosis aprendida del maestro Rossi no tiene efecto sobre los fuertes, pero es muy útil contra la gente común, especialmente para sugestiones hipnóticas simples. Todo esto lo hizo naturalmente Robert, y no era ningún método formidable, solo un poco de sugestión hipnótica. Cuando Robert se enteró por primera vez de que el maestro Rossi podía usar la hipnosis, tuvo que intercambiar docenas de libros de edición coleccionable de Playboy para aprender esta técnica secreta de él. Aunque el maestro Rossi tenía una sonrisa sórdida en su rostro mientras enseñaba, Robert nunca usó la hipnosis para nada malo. En ese momento, Robert demostró la habilidad más básica de la hipnosis, usando el poder mental para sugestiones sutiles, guiando sus emociones actuales y cambiando su enfoque. Y este cambio fue solo temporal. Pero los puntos de interés de estos adolescentes son numerosos, siempre y cuando se concentren en otra cosa, incluso si se despiertan más tarde, no se detendrán en las cosas que pasaron por alto antes, como mucho, estarán un poco desconcertados. En cuanto al poder más fuerte de la hipnosis, puede cambiar temporalmente la percepción del objetivo de ciertas cosas, incluso fabricando un conjunto de recuerdos cortos que se ajusten a la lógica conductual del objetivo. Sí, la hipnosis no puede controlar directamente todo sobre el objetivo a través de la hipnosis, después de todo, el poder principal en el mundo de Dragon Ball sigue siendo Ki, y el desarrollo de tal fuerza de voluntad y poder mental no es tan avanzado. Pero, aún así, usar la hipnosis en personas comunes todavía no es un problema, y esperar usar la hipnosis contra oponentes realmente fuertes es claramente poco realista, porque la voluntad marcial de oponentes realmente fuertes es demasiado firme y difícil de verse afectada. Como Vegeta, que fue controlado por Babidi, pudo resistir los efectos de control de la magia solo con su orgullo y su fuerte voluntad. Después de que Robert hipnóticamente sugiriera a sus compañeros de clase, él también resolvió parte del problema, y la otra parte del problema, Okinaga y los demás, no vinieron a la escuela por la mañana, sin saber lo que estaban haciendo, hasta la hora del almuerzo cuando Okinaga y su trío llegaron a la escuela amenazadoramente. Y en ese momento, Robert estaba reflexionando sobre cómo resolver esta comida a mediodía. Robert. Cuando Okinaga y su trío encontraron a Robert, sus ojos se iluminaron e inmediatamente rodearon a Robert, bloqueándole el paso. Había compañeros de clase alrededor que notaron esto, pero nadie se puso de pie, porque el trío de Okinaga eran notoriamente infames matones. No solo Robert, muchos compañeros de clase habían sido intimidados por ellos. Hacia el trío abusador, los compañeros de clase solo sentían miedo,
pavor y resentimiento, pero sus sentimientos hacia el acosado Robert eran complicados, incluyendo impotencia, simpatía, burla, desdén y más. Jeje, Robert, ven conmigo, tengo algo que decirte. Al ver que Robert no intentaba huir, Okinaga se rió entre dientes, envolvió su brazo alrededor del cuello de Robert y lo arrastró hacia un lado sin explicación, y Robert no se resistió, queriendo ver qué tan malo podía ser el trío abusador. Pronto, los cuatro llegaron a una esquina de la escuela, un lugar donde la gente no suele venir, y muchos habían sido traídos aquí por el trío abusador para una lección. Al llegar, el trío abusador se volvió aún más arrogante, como si hubieran llegado a su propio territorio. Robert, estabas fingiendo todo el tiempo, ¿no? Okinaga empujó a Robert hacia una pared, lo rodeó con 3 personas y miró a Robert con una sonrisa fría y preguntó. Tal vez. Robert se encogió de hombros, sus ojos parpadearon levemente y, después de una oleada de poder mental, dijo con una sonrisa. Aún finge ser tonto. Dale una paliza. Enfadado por sus palabras, Okinaga les gritó a sus 2 lacayos y luego pateó la pared a su lado. Cuando sintieron el dolor, las expresiones de Okinaga y sus hombres se volvieron algo desconcertadas, sus cuerpos temblaron levemente y la mirada enojada en sus ojos gradualmente se volvió clara. Aún es un poco problemático, Robert suspiró impotente, aumentó la producción de su poder mental y Okinaga y sus 2 lacayos cayeron en un estado hipnótico una vez más, sus ojos gradualmente se llenaron de ira. HMPH. ¿Ahora sabes lo duros que somos? Okinaga miró fijamente a la esquina, en su perspectiva, Robert había sido golpeado hasta el suelo, retorciéndose de dolor. Se sintieron inmensamente satisfechos y se burlaron de Robert. Ayer te vimos participando en el concurso de grandes comedores y ganando $10,000. Te lo digo, entréganos ese dinero como dinero de protección, o recibirás una paliza como esta todos los días. ¿Qué pasa si soy muy bueno peleando y tú no eres rival para mí? Robert levantó una ceja y preguntó de repente. ¿Bueno peleando? Okinaga y sus hombres temblaron de nuevo, claramente, la afirmación de Robert de ser bueno peleando entraba en conflicto con su percepción de haberlo derribado al suelo, lo que una vez más sacudió el efecto de la hipnosis. ¿Bueno peleando? Pequeño enano, me gustaría ver lo bueno que eres. Sin embargo, antes de que la hipnosis desapareciera por completo, Okinaga gritó de repente, sacando una pistola de su cintura y riéndose fríamente hacia la pared. Originalmente, esta pistola fue preparada para tu hermano Clark, resistió nuestros golpes sin un rasguño la última vez, no creo que pueda permanecer ileso contra las balas. Mientras las palabras de Okinaga caían, Ander y Ale también sacaron una pistola cada uno, las 3 pistolas de diferentes modelos no eran muy nuevas, aparentemente robadas de sus casas, que era la razón por la que no vinieron por la mañana. Entonces estás muy equivocado, las balas no pueden hacerle daño, ni siquiera las balas de cañón harían mucho. Robert se burló de las 3 pistolas, diciendo con desdén. Las balas de pistola por sí solas no podían hacerle daño, y mucho menos a Clark. Sin embargo, el hecho de que Okinaga y sus hombres pudieran sacar pistolas contra él y Clark fue inesperado para Robert, porque si Robert y Clark eran personas comunes, las 3 pistolas serían una amenaza mortal para ellos. Esto también significa que Okinaga y sus hombres no solo pensaban en robar, sino que también tenían intenciones de hacer daño. Incluso si realmente no hubieran dado ese paso, y las armas solo pudieran estar destinadas a ser una amenaza, ¿quién podría garantizar que personas tan impulsivas como Okinaga y sus hombres no dispararían realmente cuando llegara el momento? Me trajiste aquí, queriendo extorsionarme dinero, no estuve de acuerdo, así que sacaste armas para amenazarme, no tuve más remedio que aceptar darte el dinero del premio. Al pensar esto, Robert comenzó a tejer una historia hipnótica. Pero los 3 comenzaron a tener conflictos por la división del botín, ya que el jefe, Okinaga, pensó que debería quedarse con la mayor parte, Ander y Alec pensaron que también tenían armas, ¿por qué deberían aceptar mucho menos dinero? Así que comenzaron a apuntarse con armas entre sí,